Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, solo les vengo a dejar este fic. Espero que lo apoyen mucho y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video en este canal. Sin más, empecemos. Parte 14. Narrador. Nos encontramos en la A, donde, después de visitar la isla Naboo, los estudiantes de la clase A se reúnen para escuchar a Aizawa, quien tiene un anuncio importante. Aizawa. El festival cultural será en una semana, así que pensad bien en qué hacer para este evento. Diría justo cuando las clases terminaron. Narrador. Toda la clase A se dirigiría a los dormitorios para discutir sobre el festival cultural. Todos estuvieron comentando sobre qué hacer, excepto Katsumi, quien parecía indiferente a la situación. Al final, decidieron organizar un concierto. Mientras pensaban en qué más hacer, Izuku interrumpió la conversación. Izuku. No puedo participar. El director tiene un mal presentimiento y decidió ponerme en la línea de defensa. Diría, mostrando seriedad. Shoka. Entonces no podrás actuar, diría triste, mirando a Izuku, deseando poder compartir ese momento con él. Izuku. No te preocupes, estaré viéndolos actuar. Y debes entender que si alguien se cuela, todo se suspenderá. Diría con una mirada fija y serena. Shoka. Está bien, pero más te vale estar allí. Diría con una sonrisa tímida, aunque aún preocupada. Izuku. Te prometo que estaré ahí cuando actúen. Diría, asintiendo con determinación. Mirio. ¡Ey, mi gorilla! Diría, acercándose a Izuku. Izuku. Tintín, ¿qué haces aquí? Diría con una sonrisa juguetona. Mirio. Veo que no nos has cambiado en nada. Diría, con una gota de sudor en la nuca. Izuku. Por cierto, me enteré de lo que te pasó con respecto a tu Kirk. Es una verdadera pena, lamento haber sido lento en llegar. Diría, mostrando empatía. Mirio. No pasa nada, después de todo, nadie nos dijo que habría una batalla. Ahora me doy cuenta de que fue un grave error. Diría, rascándose la cabeza con una sonrisa. Shoka. Entonces, ¿qué querías? Diría, algo molesta por la interrupción de su momento con Izuku. Mirio. Es verdad, venía a buscar a los dos en realidad. Eri quiere veros. Diría con tono serio. Izuku. ¿La enana quiere verme? Eso es raro. Diría, soltando una risa ligera. Shoka. No la llames enana. Diría, lanzándole una mirada fulminante a Izuku. Izuku. ¿A quién intentas intimidar? Diría, sonriendo ante la mirada de Shoka. Mirio. Miraría a Shoka con miedo, temblando un poco. ¡Qué miedo! Así que así iré a mi gorilla con ella, diría, retrocediendo un paso. Shoka. Qué raro, a mi madre le funcionaba. Diría, recordando cómo su padre hacía todo lo que su madre le decía cuando estaba realmente enfadada. Izuku. Soy alguien de quien hasta el propio Azo huyó. ¿Qué esperabas? Diría, con una sonrisa burlancia. Shoka. Mi madre es muy débil comparada con mi padre, pero aún así funciona. Diría con una cara tierna, suavizando el ambiente. Izuku. Creo que es más porque mi actitud es muy distinta a la de Endeavor. Diría, con una sonrisa traviesa. Narrador. Izuku y Shoka visitarían a Eri, quien se emocionó mucho por el festival y quería que se celebrara allí. Shoka le dijo a Izuku que, si aparecía un villano y por eso no podía asistir, no se enojaría. Pero si un villano intentaba detener el evento, sería diferente. Llegó el día del festival y, aunque Izuku estaba cerca, pensaba en entrar para no interrumpir. Justo cuando se encontraba cerca de la entrada, un hombre con una niña pequeña pasó a su lado. Sintiendo una mala intención, Izuku los atacó sin dudarlo, revelando que eran Gentel Criminal y la Baba, quienes hacían vídeos mientras comentaban actos ilegales, pero a la vez heroicos. Izuku. ¿Qué demonios hacen entrando a Wa? Preguntaría, serio, mientras los observaba fijamente. Gentel Criminal. Nos colaremos en Wa para que estos jóvenes se vuelvan más fuertes. Diría, con tono despectivo. Izuku. ¿Qué razón más estúpida? No te detendría de manera normal, porque no eres un peligro para nadie. Diría, sin inmutarse, pero si no lo hago, Shoka me matará, así que tendré que detenerlos aquí y ahora. Diría, invocando al tigre y a Nue. Prepárense. Gentel Criminal. Esto será difícil, diría, algo preocupado. La Brava.
Gentel, déjame usar mi poder, así ganarás. Diría, con confianza. Gentel criminal. Si tienes razón, debemos ganar. Diría, mientras su poder aumentaba, con una mirada decidida. Izuku. Espero que estén preparados para ir a prisión. Diría, con una mirada fría y mortal. Narrador. Los villanos serían derrotados rápidamente por Izuku, quien no contenía su poder en absoluto. Usó a Noi al tigre, además de agua, para golpear con fuerza. Los perros divinos también harían su aparición, derrotando por completo a los villanos, quienes no pudieron aguantar el poder de los ataques. Izuku. ¿Se rinden? Diría, deshaciendo a sus Shikigamis con tranquilidad. Gentel criminal. Aún no, diría, intentando elevar su poder. Izuku. Qué pena, diría, haciendo una pose solemne, mientras invocaba a los perros divinos. Diría, y una masa de perros negros aparecería, atacando a los villanos hasta derrotarlos. Menuda decepción. Diría, mientras los villanos caían derrotados. Narrador. El resto del día transcurrió normalmente, y al día siguiente, las noticias informaban sobre el combate de Endeavor contra un Nomu. Shoka, viendo las imágenes, susurraría, al borde de las lágrimas. Shoka. Papá, diría, con tristeza. Izuku. Tú puedes, Endeavor, pensaría, abrazando a Shoka, quien se pegó a él. Shoka. ¿Crees que él morirá? Preguntaría, mirando a Izuku con preocupación. Izuku. No morirá, no mientras yo esté al alcance. Diría, con confianza, intentando tranquilizarla. Shoka. Gracias. Diría, haciendo el abrazo más fuerte. Narrador. Durante la pelea, Endeavor cayó al suelo, agotado y herido gravemente, sin poder moverse, mientras el Nomu permanecía aparentemente sin daño alguno. Los nuevos héroes intentarían ayudar, pero solo serviría de poco. Entonces, un inesperado aliado apareció. Imasa. Veo que eres algo fuerte. ¿Quieres pelear con el más fuerte? Diría, mirando al Nomu con una sonrisa confiada. Endeavor. ¿Quién eres tú? Preguntaría, aún recuperándose. Imasa. Soy el más fuerte, junto con Izuku. No te preocupes, yo me encargo de este debilucho. Diría, burlón, mientras se preparaba para pelear. Nomu. No te creas tanto. Diría, con tono desafiante. Izuku. Parece que te diviertes sin mí, Imasa. Diría, con tono juguetón. Imasa. ¿Qué puedo decir? Me llamó la atención su gran poder. Diría, riendo. Izuku. Pues a mí también. Quiero probar qué tan fuerte eres. Hay 4, ¿qué tal 2 para cada uno? Diría, con una sonrisa retadora. Imasa. Suena justo. Sin expansiones, ¿verdad? Diría, aceptando el reto. Izuku. Eso lo haría más divertido. Hagámoslo. Diría, poniéndose en pose de pelea. Narrador. La pelea entre Izuku e Inasa contra los Nomus sería intensa. Izuku y Inasa derrotaron a los Nomus con gran rapidez, sorprendiendo a todos por la habilidad que mostraron. Mientras tanto, Endeavor, tras haber sido cuidado por Madoka, se recuperó lo suficiente como para dar su último golpe. Sin embargo, Izuku seguía manteniendo la broma con Inasa. Izuku. Si no estuvieras jugando, tal vez aún tendrías que cumplir con la apuesta. Diría, con una sonrisa burlancia. Imasa. No puedes ponerme otro reto. Diría, con una mezcla de miedo y resignación. Izuku. Lo lamento. Hoy Izuku no está disponible para hacer cambios en el contrato. Diría, con una sonrisa triunfante. Imasa. Eres un cabrón. Diría, mientras teletransportaba su manera de salir, evitando más miradas de Izuku. Izuku. Bueno, tú eres el mejor en todo, ¿no? Pues incluye ser un cabrón también. Diría, divertido. Narrador. Izuku regresaría a UA, donde Aizawa, al ver la situación, haría un pequeño comentario. Pero antes de que cualquier cosa sucediera, Izuku se prepararía para dormir. Sin embargo, alguien tocaría a su puerta. Izuku. ¿Quién es? Diría, mirando la puerta. Shoka. ¿Puedo dormir contigo, Izu? Diría, en pijama, con una almohada en sus brazos. Izuku. Tu padre está bien. No hace falta que te pongas tan sentimental. Diría, sonriendo con un toque juguetón.
Shoka. Si no respondes, lo tomaré como un sí. Diría, desafiante. Izuku. Eso es una mezcla entre tu yo tierno y tu yo frío. Diría, con una gota de sudor. Shoka. ¿Vas a responder o no? Diría, molesta, con una mirada decidida. Izuku. Está bien, pero no me asfixies como la última vez. Diría, recordando la mañana anterior. Shoka. Está bien. Diría, feliz, saltando encima de Izuku para dormir. Izuku. Tampoco me aplastes. Diría, intentando zafarse. Shoka. Entonces, abrázame. Diría, extendiendo sus brazos. Izuku. Me parece mejor que me aplastes. ¿Por qué no? Diría, abrazando a la chica, quien se escondería en su pecho. Shoka. Buenas noches, Izu. Diría, cerrando los ojos. Izuku. Buenas noches, Shoka. Diría, mientras se dormían juntos. Narrador. Y así concluyó el día, con la pareja durmiendo sin saber lo que les esperaba al día siguiente. Parte 15. Narrador. Nos encontramos en los dormitorios de la UA, donde Izuku y Shoka están despertando. Izuku. ¿Dormiste bien? Diría mirando hacia abajo. Shoka. Sí, respondería con voz cansada. ¿Podemos quedarnos así? Preguntaría a su novio. Izuku. Aunque me gustaría, tenemos clase, así que levántate. Shoka. No, diría, haciendo un puchero. Izuku. No, otra vez pensaría en lo que pasó ayer. ¿Qué tal si empiezo a dormir contigo todos los días a cambio de que te levantes ahora? Shoka. Trato, diría rápidamente. Nos vemos después, Izu, diría, saliendo por la puerta. Izuku. Qué fácil fue. Narrador. Nos encontramos ahora en la clase 1A, donde el profesor Aizawa tiene algo que decirles a sus alumnos. Aizawa. Bien, clase, el día de hoy vais a empezar unas nuevas residencias, por petición de Nezu. Uraraka. Entonces, ¿es como lo que hicimos hace unas semanas? Aizawa. Es como lo que hicisteis, pero esta vez iréis con héroes de alto nivel. Solo escoged bien a cuál ir. Shoka. Izu, ¿vienes a la de mi padre? Diría, pidiéndole que la acompañara. Izuku. No tengo nada mejor que hacer, está bien, iré con el viejo. Shoka. No le digas así a mi padre. Izuku. Tú fuiste la que lo llamaba así. Kirishima. Es verdad, Izubro, tienes razón, siempre andabas diciendo el viejo esto, el viejo lo otro, diría, apareciendo de la nada. Shoka. Eso no es verdad, diría, escondiéndose en el pecho de un cansado Izuku. Izuku. Eijiro, te pediré que dejes de molestarla antes de que no se despegue de mí por el resto del día. Kirishima. Está bien, Izubro, nos vemos luego. Izuku. ¿Por qué no vienes con nosotros a la agencia de Endeavor? Kirishima. Me parece una buena idea. Shoka. No, no y no, él no viene, Izu. Izuku. Creo que el que decide es tu padre, Copo de Nieve, diría, poniéndole un apodo. Shoka. C. Copo de Nieve, diría, roja. Kirishima. Bueno, entonces iré con vosotros, diría decidido. Shoka. Se suponía que era solo entre Izu y yo, diría con un puchero. Izuku. No te preocupes, podemos pasar más tiempo juntos siempre que quieras, diría, dándole un beso. Shoka. Es una promesa. Izuku. Sí, es una promesa. Ahora vamos, diría, saliendo para ir con Endeavor. Kirishima. Esperadnos, bro. Shoka. Izu, espérame ahora mismo. Le gritaría a su pelinegro. Izuku. Que sean lentos no es mi problema, diría, y Shoka y Kirishima saldrían corriendo detrás de él, pero lo que no notaron es que alguien les seguía. Narrador. Cuando llegaron, fueron a hablar con Burning, una empleada de la agencia de Endeavor. Burning. Hola, pequeña Shoka, ¿estás lista para las pasantías? Shoka. Sí, estoy lista. Burning. ¿Y vosotros quiénes sois? Kirishima. Soy Eijiro Kirishima, un amigo de Shoka y Izuku. Un gusto en conocerte, diría, haciendo una reverencia. Burning. Bienvenido, Kirishima. Izuku.
Yo soy Izuku Midoriya, diría mientras veía cómo Shoka lo miraba con una expresión que decía que lo dijera. Y soy el novio de Shoka y amigo de Kirishima. Burning. ¿Novio? Diría, viendo a Shoka, quien solo le devolvía la mirada. Bueno, por último, ¿quién eres tú? Diría, mirando a una figura que estaba un poco más atrás del trío de alumnos. Katsumi. Yo soy Katsumi Bakugo, la mejor de la clase A y de la UA en general, y merezco lo mejor. Izuku. ¿Y esta qué hace aquí? Shoka. Ni idea. Kirishima. Debió seguirnos cuando nos fuimos. Izuku. Sí, debe ser. Endeavor. Shoka, qué bueno que decidiste venir, diría, mirando a su hija. Veo que estás también aquí, mocoso. Izuku. ¿Qué te esperabas, viejo? Endeavor. Nada menos de mi futuro yerno. Shoka. Espera, ¿lo aceptas así de pronto? Endeavor. No soy quien para controlar más tu vida, solo necesitas el permiso de tu madre. Shoka. Gracias, papá, diría, dándole un abrazo, lo cual sorprendió a Endeavor. Izuku. Veo que vas por buen camino, Endeavor. Endeavor. Tienes razón, Midoriya, diría el héroe número 1. Y el otro es Kirishima, un buen amigo de mi hija, y el mocoso, la otra no sé quién es, diría, sacándole una vena en la cabeza a Katsumi. Katsumi. Yo soy la mejor heroína que existe. Endeavor. Como sea, solo te acepto porque eres amiga de Shoka, diría, firmando el papel. Shoka. Papá, ella no es mi amiga, de hecho, es una muy mala persona. Endeavor. Pues ya no puedo quitar el contrato, así que tendrás que aguantarla una semana. Izuku. No te preocupes, no pasará nada porque ella esté aquí, diría mientras abrazaba a Shoka. Shoka. Supongo que tienes razón, diría, aceptando el abrazo. Endeavor. Por muy tierno que sea, hay que trabajar. Izuku y Shoka. Cuando quieras, dirían, ya listos para salir. Kirishima. Sí que son rápidos, diría, terminando de prepararse para salir a patrullar. Katsumi. Es solo porque me dormí un poco, si no habría sido la primera, diría arrogante. Izuku. Sí, lo que digas, diría, viendo un mensaje en su móvil. Shoka. ¿Qué ves, Izu? Diría, mirando por encima del hombro de Izuku. Narrador. En el móvil se veía una conversación de Izuku y Masa, quien logró obtener una novia debido a que se le declaró por la apuesta que hicieron entre ellos. Izuku. Veo que le fue bien, diría, mientras le escribía para saber quién era su novia. Shoka. Es por la apuesta que hicisteis, ¿verdad? Izuku. Así es, diría, viendo que Inasa le respondió diciendo que era Kamie, una chica pelinegra que era descendiente de Utaime. No me sorprende. Endeavor. Bueno, ¿estáis listos? El objetivo es resolver un caso antes que yo, y tú, mocoso, quedas excluido de esto. Shoka. ¿Tienes miedo de que te humille? Izuku. No, más bien creo que quiere que tengas oportunidad de resolver un caso. Katsumi. Lo lograré enseguida. Kirishima. ¿No os parece que cada día es más arrogante? Izuku. Creo que ya llegó al tope. Shoka. Concuerdo con Izu. Kirishima. Tú concuerdas con todo si se trata de él. Shoka. No es verdad. Izuku. Sí, lo es. Endeavor. Ya basta. Vamos, diría, saliendo por la puerta. Narrador. Aquí pasaría todo como en la historia original, hasta que estamos en casa de Shoka. Shoka. ¿No estás ni un poco nervioso por conocer a mi familia? Izuku. ¿Por qué debería tenerle miedo a tu familia? Shoka. Puede que no acepten lo nuestro. Izuku. ¿Y eso en qué afectaría a nuestra relación? Además, el viejo ya lo hizo, si el que parecía imposible lo hizo sin que hablara, no creo que sea del todo difícil. Kirishima. Siempre tan despreocupado. Izuku. Es mi forma de ser. Shoka. Es la forma de ser de Sukuna. Izuku. No soy Sukuna, no voy por la calle matando por diversión. Katsumi. ¿Quién es ese Sukuna? ¿Es acaso un debilucho como el inútil de Deku? Shoka. ¿A quién llama? No terminaría, ya que Izuku la apartaría y callaría con un abrazo un poco fuerte. Kirishima.
Sukuna es una especie de dios que en el pasado solo pudo ser derrotado por alguien con los poderes que Inasa posee. Katsumi. Entonces no es tan fuerte, podría ganarle. Izuku. Dejadla que piense que siquiera podría tocar a Sukuna. Narrador. Al entrar en la casa comenzaron las presentaciones, y Izuku, al presentarse, no dijo que eran novios, pero Shoka lo dijo para que lo supieran, y lo miraron a Izuku de manera calculadora. Fuyumi. Yo lo acepto, ¿y tú qué dices, mamá? Diría mirando a su madre. Rei. Yo lo acepté desde que ayudó a que me sacaran de aquel psiquiátrico. Fuyumi. Ya veo, ¿y tú, Natsuo? Natsuo. Se le ve que es un buen tipo, así que sí, lo acepto. Izuku. ¿Qué te dije? No sería tan difícil, le dijo a Shoka. Shoka. Está bien, admito que fue más fácil de lo que pensé. Narrador. Todo pasaría como en la historia original, solo que los Todoroki pensaban que Katsumi era una basura de persona y esperaban que no se volviera un héroe, así sucediendo lo del villano que raptó a Natsuo. Ending. Así es, Endeavor, tú eres el único que me puede matar, y si no lo haces, mataré a tu hijo. Endeavor. Suelta a mi hijo ahora. Shoka. Natsuo. Gritaría el nombre de su hermano. Izu, ayúdalo. Izuku. Lo haré, pero no me des órdenes de a quién atacar en estas situaciones. En ese momento, Izuku le dio un puñetazo al villano, mandándolo a volar, pues fue un destello negro. No quería hacerlo, supongo que salió sin querer. Ending. Solo permitiré que Endeavor me mate ahora. Sal de mi camino, dijo, intentando golpear a Izuku, pero recibió un golpe más fuerte, mirando al frente y viendo a Mahoraga listo para atacar. Izuku. ¿Te rindes o quieres pelear contra mi pequeño amigo aquí? Diría, delante de Mahoraga. Ending. Está bien, me rindo, diría con miedo en su voz, como si sus ganas de morir se desvanecieran solo al ver al Shikigami. Izuku. Eso creía yo, diría para deshacer a Mahoraga. Narrador. Aquí todo sucedería como en la historia original hasta que los alumnos vuelven a los dormitorios a descansar para otro nuevo día. Izuku. Veo que no te olvidaste. Shoka. Era obvio que no me olvidaría, es por lo único que me desperté esta mañana, diría, entrando en la cama con Izuku y abrazándolo como la noche anterior para dormir. Buenas noches, Izu. Izuku. Buenas noches, copito de nieve, diría para dormir. Narrador. Así terminó un día más en el camino a ser héroe de Izuku y compañía. Parte 16. Narrador. Nos encontramos en un avión que está sobrevolando un edificio. En él vemos a Izuku, Shoka, Kirishima, Katsumi, Endeavor y más héroes, listos para saltar. Shoka. Es el momento, diría, observando la base debajo de ellos. Kirishima. Yo iré por el lateral derecho. Izuku. Yo iré por el centro, acabando con cada uno de estos debiluchos. Shoka. Yo iré por el lado izquierdo. Buena suerte. Kirishima. Lo mismo digo. Izuku. La suerte es para el que la busca, diría, haciendo aparecer sus marcas y saltando del avión a toda velocidad. Endeavor. Ni siquiera vi la señal que hace, diría, saltando también, seguido por los demás. Narrador. Al llegar al suelo, verían un montón de personas heridas que, al instante, reconocieron como parte de la organización Umbrize. Entonces decidieron seguir con el plan y cada uno fue por su lado. Al llegar todos a una sala grande al final del pasillo, vieron a Izuku dándoles una paliza sin siquiera intentarlo. Izuku. Qué débiles son, diría, sentándose encima de uno que seguía consciente. Endeavor. Mocoso, ¿viste la bomba en alguna parte? Izuku. No, y estos debiluchos no sueltan una palabra. Deben ser muy leales a Umbrize. Shoka. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Endeavor. Tendremos que mantener nuestra posición. Nos trasladaremos a Oteron, ahí planificaremos algo junto con los demás grupos. Narrador. Los héroes están en problemas debido a que una organización llamada Umbrize ha amenazado al planeta con unas bombas que matan a personas con Qux. Su objetivo es dejar un mundo sin Qux, por eso los héroes decidieron ir a distintas partes del mundo para defenderse y encontrar las bombas que, al detonar, acabarían con el mundo tal y como lo conocen. Izuku. Así que esto es Oteron, diría, viendo las calles con bolsas de compra en sus brazos. Kirishima.
Me parece un buen lugar para vivir, diría también, observando las calles mientras cargaba unas bolsas. Shoka. Dense prisa, que tengo hambre, diría la bicolor, sin cargar ninguna bolsa. Izuku. Para ti es fácil, no cargas ninguna bolsa, diría serio, mirando a su novia. Shoka. Tú puedes con eso y más, así que camina. Izuku. Ya voy, diría, resignado. Kirishima. Sí que se pasa. Katsumi. No sé de qué se quejan, son solo unas bolsas, no deben de pesar nada. Izuku. No llevas ninguna bolsa tampoco, no hables hasta que levantes una de estas. Narrador. Tras llegar a un hotel donde los héroes se estaban quedando para planificar su siguiente movimiento, Izuku fue a hablar con Endeavor. Izuku. Oye, viejo, ¿qué estamos esperando? Endeavor. Necesitamos saber dónde está Undrise para poder actuar. Izuku. No pueden haber desaparecido sin más. Endeavor. Lo mismo pienso. Ayúdame a revisar estos archivos. Narrador. Aquí pasaría todo lo de la película, solo que Kirishima sería el que sería inculpado de asesinato. Izuku. ¿Pero, qué? Diría, viendo las noticias. Shoka. Eso no es cierto, diría también, viendo las noticias donde inculpaban a Kirishima de cometer 13 asesinatos. Izuku. ¿Qué pasó en su viaje? Shoka. Un grupo de ladrones robó una joyería y desde ahí Kirishima persiguió a un ladrón muy habilidoso y lo perdí de vista. Izuku. Ya veo. Necesitamos contactar con Kirishima, diría, justo cuando un mensaje llegaba a su móvil. Este era un código que Kirishima le había dejado, y Izuku lo reconoció al instante, decidiendo ir por él. Narrador. Por la mañana, Shoka e Izuku iban a ir tras Kirishima, pero Katsumi salió diciendo que ella también quería acabar con villanos, y así partieron en tren a su destino. Al llegar a una estación, los pararon para revisar si Kirishima no estaba a bordo, pero este estaba en las montañas junto con alguien, escondidos, hasta que un helicóptero con gente de Undrise les atacó. En ese momento, Izuku se dio cuenta y convocó a Nue para que los subiera allí arriba. Al llegar, Izuku y Nue derribaron el helicóptero mientras dejaban inconscientes a los de Undrise. Izuku. ¿En qué pensabas? Le dijo a Kirishima. Kirishima. Lo siento, quería detenerlo y me acabaron por encerrar sin opciones a nada más. Izuku. Está bien, pero ¿por qué vas con un maletín por ahí? Kirishima. Es tras lo que van estos villanos. Shoka. ¿Un maletín? Preguntaría, no creyéndose lo que Kirishima decía. Rodi. Él dice la verdad, pero todavía no sabemos el por qué. Izuku. Esto tiene un botón aquí, diría, mientras miraba un botón en la parte inferior del maletín. Así, abrió un compartimento secreto del cual cayó un puzzle. Shoka. Ah, ¿ahora hay que hacer un puzzle? Rodi. Ese puzzle, diría, recordando cómo su padre les había dicho cómo hacerlo. Déjame intentarlo. Diría, cogiendo el puzzle para empezar a resolverlo. Al final lo logró y salió un USP. Izuku. Necesitamos un ordenador para leer ese USP. Shoka. Hay un pueblo cerca de aquí. Tal vez podamos encontrar un ordenador allí. Narrador. Tras esto se dirigieron al pueblo, y allí, por la tarde, encontraron un ordenador donde pusieron el USP, viendo un montón de carpetas de Undrise y un video donde el padre de Rodi les decía que Undrise tenía planeado acabar con los Quirks. Además, el plástico que salió junto con el USP tenía la clave para detenerlo. También encontraron un mapa con todas las bases de Undrise y se dirigieron a la principal para acabar con las bombas, pero la televisión se prendió. Fleckturm. Hola, gente de todo el mundo, solo quería decir que en 2 horas explotarán las bombas que hay esparcidas por muchos países del mundo. Buena suerte desactivándolas, diría, para terminar la transmisión y poner un contador en su lugar. Izuku. Esto es malo, diría el pelinegro. Shoka. Debemos hacer algo ya. Rodi. Yo puedo pilotar el avión de allá atrás, pero alguien tendrá que quedarse. No hay espacio para alguien más. Izuku. Yo me quedaré. Shoka. Espera, ¿por qué no se queda Bakugo? Katsumi. Porque yo soy mejor. Izuku. Debo avisar a Endeavor y a los demás. Vosotros desactivad las bombas. Shoka. ¿Estás seguro? Kirishima. No te preocupes, Izubro, lo lograremos.
Izuku. Eso espero, o el mundo se acabará. Así que no fallen. Narrador. Aquí todo iría como en la historia original, salvo que Izuku ayudaría a Endeavor con las bombas. Y Nasa iría de país en país deshaciéndose de las bombas con su teletransportación. Todos estaban dando lo mejor de sí hasta que en las pantallas mostraban las peleas de Shoka, Kirishima y Katsumi. Las mujeres ganaron sus combates, pero estaban desmayadas, y Shoka estaba en un acantilado, cayendo. En ese momento, Izuku escribió a Inasa, quien apareció a su lado y lo llevó donde Shoka, salvándola. Izuku. Gracias, Inasa diría, sosteniendo a Shoka en estilo nupcial. Inasa. No hay de qué, pero me tengo que ir a deshacerme de las bombas. Tú encárgate aquí de esto. Izuku. Dalo por hecho, diría con una sonrisa que daba miedo. Narrador. Aquí, Izuku dejaría a Shoka descansando en un lugar seguro y iría tras el líder de Unrise a tener una pequeña charla. Al llegar, vio a Kirishima usando el One for All al 100%, pero caería al suelo derrotado, con los huesos rotos. Aquí, todos los que veían el combate pensaron que era el fin, hasta que Izuku intervino en la batalla. Izuku. Bueno, parece que tenemos al pez gordo aquí. Flecturn. ¿Y tú quién demonios eres? Diría, viendo a Izuku. Izuku. Alguien que te mostrará lo que Overhaul pasó antes de ser derrotado por el mismo motivo que el tuyo, diría con ojos rojos, haciendo que algunos recordaran a Sukuna. Flecturn. Tú no me detendrás. Narrador. Aquí Izuku usaría la rueda de Mahoraga para adaptarse a su poder, pero al final se daría cuenta de que su amplificación de dominio era más efectiva. Comenzó a darle una paliza a Fleck, quien no entendía por qué su Kirk no devolvía el golpe de Izuku con la misma fuerza. Al final, Izuku le lanzó un corte que no era normal, y cortó profundamente a Fleck, quien ya no podía moverse. Izuku. El corte que parte el mundo se centra en cortar el espacio en sí, y no a la persona, diría, explicando su técnica. Narrador. Aquí Izuku pondría el plástico donde las bombas, así desactivándolas por completo e invocando a Madoka para que curara a todos. Primero fue a Rodi, quien estaba al borde de la muerte, luego a Kirishima y, finalmente, a Katsumi y Shoka. Shoka. ¿Dónde estoy? Diría al despertar. Izuku. Estás en el hospital, diría a su lado, leyendo el libro de Sukuna y Gojo. Shoka. ¿Qué pasó? ¿Las bombas explotaron? Izuku. Detuve las bombas y nadie salió herido, salvo vosotros. Shoka. Ya veo, diría, relajándose y tumbándose en la camilla. Creí que iba a morir, dijo, recordando cómo estaba en un precipicio. Izuku. Con ayuda de Inasa, logré salvarte de la caída y pelear con el villano. Shoka. Inasa estaba aquí. Izuku. Él puede teletransportarse, por lo que no le fue difícil. Shoka. Ya veo, entonces, ¿qué pasará ahora? Izuku. En 3 horas llega nuestro avión, así que prepárate, diría, saliendo de la habitación. Shoka. Está bien, diría, levantándose para prepararse. Narrador. Aquí todo sucedería igual a la historia original, y al final llegaron a Japón y a la UA, yendo a dormir para estar listos para el siguiente día. Parte 17. Narrador. Estamos en la UA, donde Aizawa entra por la puerta, calmando a su clase para comenzar a contar la situación actual. Aizawa. La Liga de Villanos ha comenzado el contraataque y han unido fuerzas con el Frente de Liberación Paranormal. Atacaremos en unas horas, así que prepárense para lo peor. Izuku. Entonces, al final, habrá una guerra. Shoka. Esperen, ¿los de primer año en una guerra? Kirishima. No hay suficientes héroes para detener los grandes números de villanos que ahora tiene la Liga. Es necesario. Shoka. Pero... Izuku. No te preocupes. Todo saldrá bien. Inasa y yo nos encargamos de Afo y listo, diría con simpleza. Kirishima. Sí, vosotros ganaréis sin problemas, por lo que esto está ganado. ¿En la base de la Liga de Villanos? Afo. Bien, ¿qué tal fue la búsqueda? Diría viendo a Shigaraki. Shigaraki. Gigantomaquia y yo encontramos a la persona perfecta. ¿Deseas que lo traiga, maestro? Afo. Sí, con él de nuestro lado, esos dos no se meterán en nuestros planes. Y veo que atacarán pronto, así que tráelo ante mí y también trae eso. Shigaraki. Como órdenes, diría saliendo por la puerta.
Afo. Yo no participaré, pero a cambio, él irá por mí y Shigaraki, con el All for One, podrá encargarse de los héroes. Esto es una victoria. De vuelta en la UA, los estudiantes estaban listos para lo peor y se dividieron en 3 grupos. Uno iría a atacar a Garaki, el doctor que creaba los Nomu, otro se encargaría directamente de la liga, y el último, el de Izuku y Nasa, que buscarían a Afo para acabar con él. Izuku. ¿Dónde crees que esté esa rata cobarde? Y Nasa. No lo sé, pero en cuanto lo encuentre, le haré sufrir. Izuku. No te creas que te dejaré con toda la diversión. Él también es mi juguete. Diría el pelinegro, pero justo en ese momento, Afo aparecería. Afo. Qué bien que estén juntos, así me ahorran tener que juntarlos. Izuku. Uno solo de nosotros te puede matar. Venir por los 2 a la vez no es muy inteligente. Afo. Oh no, yo no voy a pelear. Vosotros pelearéis con mi aliado aquí al lado mío. Dijo para que una persona con las mismas marcas que Izuku saliera de detrás de Afo. Sukuna. Con que este es mi nuevo yo y el nuevo Satoru, patético diría viendo a Izuku y Nasa. Izuku. No puede ser, diría, sin creer lo que veía. Y Nasa. Sukuna diría, terminando la frase. Sukuna. Veo que me conocen bien. Terminaré con esto rápido. Izuku. Prepárate, Inasa. Tu infinito no te cubrirá de él. Inasa. Eso ya lo sé, diría poniéndose en pose de pelea. Narrador. En ese momento, Afo se va, dejándole el camino libre a Sukuna para pelear y matar a esos 2. Pero nos vamos a la guerra, donde Shigaraki estaría humillando a todos. Endeavor. Llamen a Izuku y Nasa y díganles que vengan, los necesitamos. Shoka. Voy. Diría, con Kirishima cubriéndola. Kirishima. Sí. Diría, haciendo una cúpula de látigos rojos, cubriéndolos. Shoka. No me responde. Kirishima. Debe estar peleando contra Afo. Debemos detener a Shigaraki. Shoka. Si te roba el Ofa, estamos perdidos. Así que no lo pierdas. Kirishima. Ya lo sé, pelearé desde la distancia. Narrador. Aquí todo pasaría como en la historia original hasta que Dabi se presentó y Gigantomaquia cayó al suelo desmayado por el somnífero. Dabi. Mejor llámame Toya. Después de todo, ese es el nombre que me pusiste, diría mirando a Endeavor. Shoka. Papá, reacciona, está viniendo. Endeavor. Hijo, ¿estás vivo? Diría en un susurro. Narrador. Pero justo cuando Toya estaba a punto de atacar, Izuku y Nasa lo tumbarían al suelo, pero no porque quisieran, sino porque Sukuna los mandó a volar. Shoka. Izuku. Diría, pensando que estaba allí porque había ganado. Izuku. ¿Cómo demonios lo derrotamos? Diría mirando a Inasa. Inasa. No lo sé. Es más fuerte de lo que pensé, diría, viendo al frente. No os metáis en esta pelea, gritaría a los héroes, los cuales se confundieron. Sukuna. Con que ya os cansasteis, pero si solo tuvimos una pequeña batalla de dominios, diría, apareciendo y dejando en shock a todos. ¿Ves, Hins? Ese es. Endeavor. No puede ser. Kirishima. Esto no puede estar pasando. ¿Cómo está vivo? Shoka. Sukuna, diría con preocupación en su voz. Izuku. Yo no estoy cansado, Inasa. Déjamelo a mí. Diría, haciendo aparecer una rueda en su cabeza. Inasa. Perfecto, lo dejo en tus manos, diría, alejándose, entendiendo el plan de Izuku. Sukuna. Con que las 10 sombras. Eso me trae recuerdos de hace 400 años, cuando enfrenté a Satoru. Izuku. Si sabes de qué se trata, supongo que también sabes lo peligrosa que es. Sukuna. Tú solo saca a Mahoraga y me encargaré de matarlo de un solo golpe. Izuku. No creas que soy tonto. Hasta que no esté completamente adaptado, no aparecerá en el campo de batalla. Sukuna. ¿Y piensas que podrás aguantar hasta entonces? Diría, confiado. Izuku. No eres el único con técnicas sin mostrar. Diría, invocando a un Mahoraga, pero la rueda de su cabeza no desaparecería, y ese Mahoraga era completamente negro. Sukuna. Lo sacó de forma incompleta. Pensaría sorprendido. Pues nunca pude hacer eso. Me sorprendes, mocoso. Izuku.
¿Qué puedo decir? Aprendí mucho de tu pelea. Narrador. En esta batalla, Izuku usó a Noi Orochi, pero estaban en forma incompleta, por lo que había varios Noi Orochi, lo que le complicó a Sukuna esquivar los ataques de los Mahoraga que venían por él. Sukuna. Es más peligroso de lo que pensaba, diría, viendo a los Shikigamis que venían por él. Narrador. La batalla se alargaría, pero Sukuna ganaría el encuentro debido a que hacerlos incompletos consumió la energía de Izuku. Sukuna. Es tu fin. Diría, lanzando un corte a Izuku, pero Inasa se pondría enfrente. Inasa. Ahora es mi turno de pelear, le diría a Sukuna. Sukuna. ¿Qué está planeando? Pensaría, pero Inasa lo atacaría por la espalda con su teletransportación para luego lanzar un rojo al máximo poder, el cual Sukuna esquivó, pero no el azul que iba directo a él. Demonios, me confié demasiado. Inasa. Es el momento de que vuelvas a descansar, viejo, diría, lanzándose para darle un golpe a Sukuna. Sukuna. Ni creas que ganaste. Diría, haciendo una pose con las manos. Expansión de dominio. Diría, expandiendo su dominio, provocando que Inasa expanda el suyo también para intentar ganar. Inasa. Solo un poco más, diría, mientras se enfocaba en ganar la batalla de dominios. Fuera del dominio, Izuku se levantaría, empezando a caminar hacia los héroes. Izuku. Necesito que me den su energía para poder acabar con Sukuna. Les diría a los héroes. Endeavor. Está bien, pero ¿estás seguro de que ganarás? Izuku. No lo sé, pero no pierdo nada en intentarlo. Además, si su dominio gana, estamos muertos. Endeavor. Escúchenme todos, denle energía al mocoso. Dentro del dominio, Inasa estaría pasándola mal por los cortes de Sukuna, pero hacía su mejor esfuerzo por mantener su dominio activo, regenerando los cortes que venían de afuera para mantenerlo más tiempo todavía. Inasa. No pienso perder, diría, tomando la delantera en el choque de dominios. Sukuna. Sin duda eres igual a él, siempre diciendo que eres el mejor. Pero aquí termina todo. Yo soy el más fuerte de todos, diría, para terminar de romper el dominio de Inasa y cortándolo desde todos los ángulos posibles del dominio. Inasa. Al menos logré ganar tiempo, diría, mientras se regeneraba lentamente. Izuku. Lo hiciste bien, Inasa. Ahora es mi turno. Sukuna. Otra vez el mocoso, él puede ganarme, tengo que tener cuidado, pensaría el rey maldito antes de hacer su dominio más fuerte para la batalla que estaba seguro que sucedería. Izuku. Expansión de dominio, diría, como Sukuna esperaba, expandiendo su dominio. Pero Sukuna no esperaba que usara el relicario maldito, pues en la anterior batalla que tuvo, él usó el jardín oscuro de quimeras. Te dije que no eres el único que tiene trucos bajo la manga. Diría con una sonrisa. Sukuna. Lo admito, me has sorprendido, pero no me daré por vencido. Diría, aumentando el poder del dominio. Narrador. Esta batalla era una de dominios abiertos, por lo que no podían ganar a menos que sufrieran un daño considerable. Y eso fue lo que Izuku hizo, invocando a todos sus Shikigamis en forma incompleta y los mandó tras Sukuna, quien tuvo problemas para mantener su dominio. Al final, colapsó, provocando que Izuku mandara en la pelea. Izuku aprovecharía todo el polvo para lanzarle una flecha de fuego, la cual desintegró a Sukuna. Izuku. Gané. Diría, cansado. Inasa. Bien hecho, diría detrás de él. Shoka. Izuku. Diría, yendo a abrazarlo, pues pensó que moriría en la batalla. Izuku. Estoy bien, no te preocupes, diría, tratando de calmarla. Narrador. Pero en ese momento, un Sukuna sin un brazo y muy herido aparecería. Sukuna. Bien hecho, mocoso, pero no lo suficiente para matarme. Izuku. No me queda energía. Sukuna. Lamentablemente, tendremos que aplazar nuestro encuentro. Aún no me acostumbro a este cuerpo, así que te veré en 2 semanas, Izuku Midoriya diría, desapareciendo en una masa negra como la que Afo hacía. Inasa. Sigue vivo, diría, sin poder creerlo. Izuku. Nos costó mucho, pero aún hay esperanza, diría, levantándose del suelo. Inasa. Debemos prepararnos. Izuku. Tenemos que estar al nivel de Satoru para dentro de 2 semanas. Inasa. No es imposible. Narrador.
Así, la guerra acabó y los héroes fueron derrotados, pues perdieron vidas y también la confianza de la gente, más cuando se enteraron que Sukuna resurgió. Kirishima dejó la UA junto con Izuku, pues los villanos iban tras ellos y no podían poner a nadie en peligro. Izuku. Esto es solo el principio, diría, en lo alto de un edificio. Kirishima. Tienes razón, es hora de actuar, diría, de manera fría. Inasa. Espérenme, yo también voy. Izuku. ¿Dejaste la academia también? Inasa. Aunque me duela dejarlos, no puedo ponerlos en peligro. Izuku. Por eso también decidimos salir de UA. Kirishima. Yo me encargaré de los villanos débiles, vosotros de los más fuertes, y si los entregamos a All Might. Inasa. Entiendo, vamos. El mundo no se salva solo, diría, saltando del edificio. Izuku. Lo lamento, Shoka, pero esto es lo mejor, pensaría, mientras saltaba detrás de Inasa y Kirishima los seguía. Narrador. En UA, todos estaban sorprendidos porque Kirishima e Izuku dejaron la escuela. También pasó en la academia de Inasa, y las más afectadas eran Shoka y Kamie, quienes estaban preocupadas por sus novios, y Mina, que estaba preocupada por su interés amoroso. Shoka. Izuku. Diría, viendo la carta de Izuku. ¿Por qué? Diría, empezando a llorar. Kamie. Inasa. ¿Por qué decides siempre hacerlo todo solo? Diría, golpeando una pared, pero con lágrimas en sus ojos. Mina. Kirishima. ¿Por qué decides ir solo a por los que te buscan y sin ayuda de nadie? Narrador. Vemos como Kirishima, Izuku y Inasa están en un edificio acabando con un par de villanos sin problemas y después yendo con All Might. All Might. Lamento que todo acabara de esta manera, diría a sus estudiantes. Todo es mi culpa. Si hubiera detenido a Afo cuando pude, ahora no pasaría todo esto. Diría, agachando la cabeza. Izuku. No se preocupe, lo hecho está. Solo queda lidiar con ello. Inasa. Él tiene razón. No podemos pensar en el pasado ahora. Kirishima. Tú me otorgaste este poder para detener a Afo, y eso es lo que haré. All Might. Muy bien, pues manos a la obra. Narrador. Así es como Izuku, Kirishima e Inasa empezaron un nuevo camino para proteger a los que aman. Parte 18. Narrador. En las calles de Musutazu, una feroz pelea tiene lugar entre Shindo y Muscular. Muscular intentó asesinar a Shindo rápidamente, pero este último sería salvado por Izuku, quien aparece con una mirada seria. Izuku. Vete de aquí, yo me encargo de Musculitos. Diría, desapareciendo. Muscular. ¿Y tú quién demonios eres? Estaba esperando encontrarme al mocoso del campamento, ese tal Kirishima, pero a ti ni te conozco, por lo que morirás. Diría, saltando para intentar matar a Izuku. Izuku. Con que tú eres el que dañó a Kirishima en el campamento, diría, lanzando un corte a los músculos que rodeaban su cuerpo. Pero no eres rival para mí. Muscular. No te creas tanto. Narrador. Aquí, Izuku termina con Muscular en unos pocos cortes, y lo entrega a All Might para que se encargue de él. Izuku. Con eso termino por ahora. All Might. Puedes coger una bebida, hay una en la nevera. Izuku. No necesito beber, solo descansar. All Might. Entiendo. Entonces, descansa, joven. Narrador. Al rato, Kirishima aparece junto con Inasa. Los tres comen algo antes de que Endeavor, Aux y Besgeanis lleguen. Endeavor. Tenemos la ubicación de la Liga de Villanos, la operación está en marcha. Izuku. Esto se va a poner bueno. Ya quiero partirle la cara. Diría, emocionado. Kirishima. Por fin acabaremos con esta locura. Inasa. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Vamos. Diría, para que todos se prepararan y fueran a acabar con Afo. Sin embargo, este dejó un holograma y una bomba, dando a entender que era una trampa. Kirishima. Solamente se iría a enfrentar a más villanos. All Might. Joven Kirishima, diría preocupado por su alumno. No tienes que hacerlo todo solo. Kirishima. No te preocupes, All Might. Yo me encargo. Izuku. Inasa, vamos. Diría, siguiendo a Kirishima e Inasa, saliendo con ellos. Narrador.
Aquí, Inasa e Izuku se separan para enfrentar a algunos villanos de buen nivel, mientras Kirishima tiene una pelea contra Lady Nagant. Ella, antes de explotar, les diría la ubicación de Afo y cuándo debía llevar a Kirishima ante él. Con eso, Kirishima se aleja de los demás, y para no dejarlo solo, Izuku e Inasa también se separan de los héroes. Izuku. Debemos ganar. Diría, viendo a un villano mientras se sentía cansado. Inasa. No podemos perder aquí. Debemos acabar con Sukuna. Diría, mirando también al villano que había formado un ejército y estaba a punto de matarlos. Kirishima. Enseguida acabaré con él. Diría, hablando a las personas que estaban siendo controladas por el villano, igualmente cansado. Narrador. En ese momento, se escucha la voz de Katsumi diciendo los encontré. Y al instante toda la clase A y B, junto con los de Shiketsu, estarían delante de Izuku, Inasa y Kirishima. Izuku. ¿Qué hacen aquí? Diría a la clase A. Shoka. Izu, vinimos a traerte de vuelta. Izuku. Por más que quiera volver, no puedo poneros en peligro. Sukuna es alguien imparable. Si fallo, todos moriréis. Shoka. Pero no tienes por qué hacerlo todo solo. Podemos ayudarte. Izuku. No puedo volver, entiéndelo, Shoka. Shoka. Entonces os llevaremos a la fuerza. Diría, poniéndose en pose de combate. Izuku. No quiero haceros daño, así que por favor, volved a la UA. Inasa. Creo que vamos a tener que pelear. Yo me encargo de los de Shiketsu, después de todo, son mis compañeros. Izuku. Yo me quedo con la clase A. Kirishima, ve por la clase B. Con esto dicho, los tres héroes más fuertes estarían listos para el combate. Narrador. La pelea de Inasa terminaría rápidamente, ya que Kami lo derrumbaría emocionalmente, pues estaba muy cansado tanto física como mentalmente. En el caso de Kirishima, la pelea transcurriría como en la historia original, pero cambiada por los dones de la clase B. Al final, Izuku tendría una pelea contra toda la clase A, en la cual tenía ventaja, pero no les atacaba porque no quería hacerles daño. Utilizó a sus Shikigamis para intentar atrapar a Kirishima e Inasa y así poder irse, pero no lo logró y cayó al suelo. Shoka. Izu, ya basta. No tienes por qué preocuparte por nosotros, sabemos cuidarnos. Izuku. No entiendes la amenaza que Sukuna representa para todos. Shoka. Lo entiendo perfectamente, pero la seguridad de UA ha mejorado. Puedes quedarte en UA sin miedo a que nos ataquen. Izuku. Por más que mejore, no podrá detener a Sukuna. Shoka. ¿Y piensas que alejarte de nosotros es lo mejor? ¿Qué pasa si él va tras nosotros en vez de ir tras ti? Moriremos porque quisiste alejarte. Le gritaría a Izuku. Izuku. Es algo que no pensé, pero igualmente lo mejor es que me vaya. Pensaría el pelinegro. Shoka. Izu, no te vayas otra vez. Diría, viendo cómo Izuku se levantaba para irse. Katsumi. Izuku, espera. Diría, sorprendiendo a todos. Tengo que disculparme contigo. En este tiempo, me di cuenta de que soy yo la debilucha e inútil. Es por eso que quiero que vuelvas a UA, ya que Afo y Sukuna irán tras nosotros. Si sigues peleando, no te digo que lo hagas por mí, sino por Shoka. ¿Vas a dejar que ella muera por esto? Izuku. Estaba de espaldas a la clase A, sin moverse, pensando en las palabras de Katsumi, hasta que sus marcas desaparecieron y se derrumbó al suelo. Shoka corrió a ver si estaba bien. Lo siento, Shoka, no debí irme, diría antes de desmayarse. Shoka. Bien, ahora es hora de volver. Vamos todos, si nos damos prisa, llegaremos en 1 hora. Diría, para que todos empezarán a caminar por el camino. Inasa despertaría y también Izuku. ¿Te encuentras bien? Le diría a su novio. Izuku. Sí, estoy mejor. Diría, caminando a su lado. Shoka. Me alegro de que vuelvas. Diría, apoyando su cabeza en el hombro de Izuku. Izuku. Digamos que entendí que es mejor protegerlos así. Katsumi. Vamos, dense prisa o no llegaremos hoy. Diría, algo molesta. Izuku. Hay cosas que nunca cambian. Diría divertido. Narrador. Cuando llegaron a UA, los civiles no querían dejarlos pasar, ya que Shigaraki y Sukuna los buscaban. Izuku. Me da igual que no me quieran aquí. Inasa. Como si pudieran sacarnos. Izuku.
ni podrían soportar un golpe. Inasa. Sí, tienes razón. Diría con gracia. Shoka y Kamie. No penséis en golpearlos. Dirían con un aura saliendo de su cuerpo. Inasa. Ese sí, señora. Diría, haciendo una reverencia. Izuku. Como sea. Diría tranquilo. Shoka. Sigue sin funcionar, estoy haciendo algo mal. Se preguntaría la bicolor. Izuku. Ya te lo expliqué una vez, no lo haré de nuevo. Shoka. Al menos podrías fingir que te asusta. Diría con un puchero. Izuku. No. Civil 1. Échenlos. Civil 2. Eso, no pueden estar aquí. Izuku. Qué pesados. Kirishima. Estaba a punto de dar la vuelta, pero Mina le agarró el brazo. Mina. Tú no te vas a ninguna parte. Narrador. Aquí pasaría lo mismo que en la historia original, solo que sería Mina quien daría el discurso. Al final, los dejarían quedarse para la futura batalla que se avecinaba. Nos encontramos en los dormitorios de la UA. Shoka. Izu, ¿ya te vas a dormir? Diría entrando en la habitación. Izuku. Estaba a punto. ¿Por qué lo preguntas? Shoka. Hiciste una promesa y me encargaré de que la cumplas. Diría la bicolor. Izuku. ¿Todavía te acuerdas de eso? Diría, pensando en cómo le prometió que dormirían juntos todos los días. Shoka. Como te dije, es por lo que me levanté aquel día. Diría, tirándose en la cama. Izuku. Está bien, estoy demasiado cansado como para discutir esto. Diría, metiéndose en la cama con ella y abrazándola como lo hacía en el pasado. Shoka. Buenas noches, Izu. Diría la bicolor, medio dormida. Izuku. Buenas noches, copo de nieve. Shoka. Veo que no te olvidaste. Izuku. Como tú, tengo mis motivos para no olvidarlo. Shoka. Ya veo. Diría, cayendo dormida. Narrador. Así es como Izuku y los demás volvieron a UA y se prepararon para la futura batalla. Parte 19. Narrador. Nos encontramos en UA, donde la clase A está entrenando intensamente para poder ganar a los villanos en la futura guerra. Izuku. Veo que te sientes motivado. Diría, mirando a Kirishima. Kirishima. Bueno, como dijo Olmig, siempre hay que tener una sonrisa en la cara. Izuku. No creo que eso te haga más fuerte, pero haz lo que quieras. Shoka. No seas así. Diría, mirando al pelinegro. Izuku. ¿Cómo va tu entrenamiento? Diría, sin hacerle caso a su pregunta. Shoka. Bueno, ya puedo usar mis dos lados a la vez, pero me cuesta mantenerlos. Izuku. Te ayudaré con eso. Shoka. Entonces, ¿a qué esperas? Diría, cruzándose de brazos. Izuku. A nada. Diría, acercándose a ella. Narrador. En este momento, sucede todo lo relacionado con el traidor, y descubren que es Aoyama. Sin embargo, este lo hacía porque su familia estaba siendo amenazada por Afo, y si no ayudaba, morirían. Izuku propone usarlo para traer a Afo a una trampa, a lo que todos aceptan. Llega el día en el que pelearán hasta el cansancio para poder asegurar un mañana. Kirishima y Aoyama inician el plan para traer a Afo. Aoyama. Realmente lo siento. Diría, con lágrimas en los ojos. Kirishima. All for One, pagarás por todo lo que has hecho. Le diría al villano frente a él. Afo. ¿Y cómo lo harás tú solo? Diría, pero en ese momento, Aoyama atacaría a Afo con su rayo láser y se pondría al lado de Kirishima. Aoyama. Vamos a derrotarte. Diría el rubio. Afo. Ya veo, es una trampa, ¿qué más da? Que comience la guerra. Diría, haciendo aparecer a la Liga de Villanos y a Sukuna, quien intentó matarlos nada más aparecer, pero se vio neutralizado por un corte. Izuku. No tan rápido, viejo. Diría, apareciendo desde las sombras. Sukuna. Mocoso, diría alegre. Veo que vienes por el segundo round. Izuku. Más que eso, voy a matarte. Sukuna. Pues ven y hazlo. Diría, lanzándose hacia Izuku, quien mantendría la pelea pareja. Narrador.
Mientras esta pelea se llevaba a cabo, los héroes llegaban por medio del Kirk de Kurohiri, gracias a que Monoma había copiado su Kirk, desatando una batalla en distintas ubicaciones. Pero por ahora, nos centraremos en Sukuna. Sukuna. ¿Qué pasa, mocoso? Te veo lento hoy. Diría burlón. Izuku. Solo estoy calentando. Diría, lanzando una patada que Sukuna esquivaría. Sukuna. ¿Qué ataque tan paté? Narrador. Antes de que terminara su frase, un golpe le dio en toda la cara, siendo Inasa quien lo había golpeado. Sukuna. ¿Cómo te atreves a interrumpir mi batalla? Diría enfadado. Inasa. Tu batalla es contra los dos, viejo. Diría, poniéndose al lado de Izuku. Izuku. Veo que llegaste. ¿Cómo fue todo? Inasa. Todo va sobre ruedas, lo que queda es derrotar a Sukuna. Izuku. Ya veo. Esto será todo. Diría, poniéndose en pose de combate. Inasa. Saldremos victoriosos. Diría también, poniéndose en pose de batalla. Sukuna. Esta será su tumba. Diría, también poniéndose en pose de pelea. Narrador. Aquí, Sukuna trataría de cortarlos en diversas ocasiones, pero Izuku e Inasa los esquivaban con dificultad. Inasa. Bueno, esta batalla se está poniendo más seria. Permíteme subir el listón. Diría, haciendo su poder azul al máximo y lanzándolo hacia Sukuna. Sukuna. ¿Es en serio? ¿Piensas que con eso me detendrás? Diría el monarca maldito, mientras usaba la amplificación de dominio para resistir el ataque. Izuku. No te distraigas. Le diría, lanzándole un puñetazo que acabó en destello negro. Sukuna. Ese es su plan, ¿verdad? Usar el destello negro para recuperar energía y así ganarme. Astutos. Inasa. Da igual que lo descubras, sigue funcionando igual. Le diría a Izuku, quien asentiría. Izuku. Pero el plan tendrá que cambiar un poco. Diría, haciendo una pose de manos. Expansión de dominio. Diría, expandiendo su dominio de jardín oscuro de quimeras. Sukuna. Expansión de Do, no pudo terminar, ya que dos Nue lo golpearon rápidamente, impidiendo que expandiera su dominio. Maldito. Izuku. No podrás hacerlo en esta expansión, mi amigo. Inasa. Es hora de acabar con esto. Diría, yendo a golpear a Sukuna, pero este respondería con un puñetazo en la cara. Izuku. Se puede seguir moviendo. Así que ten cuidado. Inasa. Eso se avisa. Diría adolorido. Izuku. No todos paralizamos al enemigo en nuestra expansión de dominio. Inasa. Sí, como sea. Narrador. En este combate, Izuku usaría a todas sus sombras de manera excelente, haciendo que Mahoraga se adaptara completamente al poder de Sukuna para finalmente ganar. Pero en un descuido, Sukuna expandió su dominio, lo que resultó en que el dominio de Izuku colapsara y el de Sukuna tomara control. Sukuna. Ahora mueran. Diría, lanzando un montón de cortes a ambos. Izuku. Eso es todo. Diría, terminando de regenerarse. Inasa. No lo provoques. Izuku. Ya te pareces a Shoka con eso. Diría mirando a Inasa. Inasa. No es momento para eso, prepárate. Izuku. Tienes razón. Diría, alejándose un poco. Inasa. Expansión de dominio. Diría, expandiendo su dominio, mientras Izuku quedaba fuera de este. Izuku. Tú puedes, Inasa. Diría en voz baja, fuera de la expansión de dominio. Narrador. Dentro de la expansión de dominio, Sukuna e Inasa pelearían con todo, pero Inasa, en un descuido, sería golpeado por Sukuna, quien aprovechó esos segundos para recitar unos conjuros y, al final, lanzar un corte que cortó a Inasa en dos, dejándolo al borde de la muerte. Izuku. ¿Pero qué? Diría, viendo cómo Inasa estaba partido a la mitad mientras Sukuna sonreía. Sukuna. Inasa, nunca te olvidaré mientras viva. Diría, mirando a un Inasa al borde de la muerte. Izuku. Inasa. Gritaría, intentando acercarse para curarlo, pero Sukuna lo alejaría, dándole un par de golpes. Inasa. Izuku, dile a Kamie que la amo y quiero que sepas que fuiste como un hermano para mí. Diría, antes de morir. Izuku. No, Inasa.
Gritaría el pelinegro, mirando la dirección de su cadáver. Sukuna. Hasta el último momento creyó que podía ganar, qué ingenuo. Izuku. Tú mueres hoy. Diría, mirando a Sukuna, quien por un momento se vio a sí mismo en Izuku. Sukuna. ¿Qué demonios fue eso? Pensaría, al ver cómo Izuku le recordó a él mismo. Narrador. En ese momento, la batalla se reanudó. Para alivio de Sukuna, la pelea no cambió su rumbo, él seguía teniendo la delantera, pero pronto se dio cuenta de que Izuku se había estado conteniendo, por lo que la pelea comenzó a inclinarse a su favor. Izuku golpeaba a Sukuna sin piedad. Sukuna. No tiene tanto poder como en mi forma verdadera, pero aún así es un monstruo. Pensaría el rey maldito, antes de salir corriendo mientras peleaba por ganar el combate. Narrador. Con el tiempo, llegaron donde Azo estaba peleando contra toda la clase A, pero la pelea se detuvo cuando Sukuna e Izuku arrasaron con todo a su paso. Azo. ¿Pero qué demonios haces, Sukuna? Le diría, separándolo de Izuku. Sukuna. Quítate, estorbo. Diría, mandando a volar a Azo y calcinándolo con una flecha de fuego, acabando con él. Shoka. Pero, ¿no eran aliados? Diría, viendo a Sukuna hacer eso. Kirishima. Tal vez no. Diría, mientras sus brazos se recomponían lentamente gracias al Kir de Eri. Katsumi. Es Sukuna, no tiene aliados. Él pelea solo. Diría sería, mirando todo con una herida en su pecho, pues poco antes casi había muerto, pero Engeso dio su vida para salvarla. Kaminari. Ese es Izuku, pero, ¿dónde está Inasa? Diría, preocupando a más de uno, pero especialmente a una chica de Shiketsu, quien era Kamie. Kamie. Oye, mi gorrilla, ¿dónde está Inasa? Izuku. Él está muerto. Diría, dejando en shock a todos. Este bastardo lo mató. Diría, mirando a Sukuna. Sukuna. Me halagas, mocoso, y sí, yo maté a esa patética excusa de Gojo Satoru. Kamie. No, no puede ser, Inasa, diría, llorando, siendo consolada por Shoka. Shoka. Izuku, acaba con él. Le diría a su novio. Izuku. Eso dalo por hecho. Diría, frío. Sukuna. No te preocupes, niño. Serás el primero en morir, para que no te duela verlos morir a ellos. Narrador. En ese momento, la batalla se reanudó, pero con un plan que Shinzo había ideado, Izuku logró dejar bajo control a Sukuna, mandándole el corte que parte el mundo en dos, seguido por una flecha de fuego. Izuku. Ahora sí, se acabó. Sukuna. Jajaja, diría, mientras su figura se veía en el humo, pero parecía tener 4 brazos y ser más alto. Narrador. Al disiparse el humo, se pudo ver a un Sukuna con 4 brazos y 2 bocas. Sukuna. Esta es mi forma final. Izuku. Imposible, diría, viendo al villano. Shoka. ¿Cómo lo vamos a derrotar? Sukuna. Por cierto, mis reservas de energía y todo el daño que recibí del mocoso se han regenerado. Estoy en mi mejor momento. Izuku. Está al 100%. Esto es peor de lo que imaginé. Narrador. Ahora la pelea era un todos contra uno, el cual Sukuna manejaba sin problema alguno, hasta que a toda velocidad, yendo por las sombras, agarró a la madre de Izuku y volvió al campo de batalla. Sukuna. Creo que esta es tu madre, ¿verdad? Diría, mirando a Izuku. Izuku. Mamá. Gritaría al ver a Sukuna sostener a su madre. Inko. No te acerques, Izuku, es una trampa. Sukuna. Qué bonito, la mamá protegiendo al hijo, pero esto se acabó. Diría, cortándole la cabeza a Inko y lanzándosela a Izuku, no sin antes que Inko dijera sus últimas palabras. Inko. Izuku, no te rindas. Salva a todos como un héroe, como tú me decías cuando eras pequeño. Dile al mundo que estoy aquí, diría, antes de morir. Izuku. Mamá. Diría, cogiendo la cabeza de su madre mientras las lágrimas salían de sus ojos. Shoka. Izuku. Diría, triste. Kirishima. Ese maldito la mató. Diría, triste por su amigo y enfadado con el villano. Katsumi. Tía Inko. Diría llorando. Nunca tendré la oportunidad de pedirte perdón por todos estos años. Diría, al borde del llanto. Izuku.
levantaría su mirada a Sukuna, cuyas manos temblaban al ver a Izuku a los ojos, ahora con los ojos rojos. Hoy te vas directo al infierno. Diría, con voz de ultratumba. Narrador. Tras la muerte de su madre y su amigo, Izuku evolucionó su Kirk y estaba listo para matar a Sukuna, quien temía el poder del joven. Parte 20, narrador, después de perder a su madre, Izuku evolucionó su Kirk a un nuevo nivel, invocando a uno de sus perros divinos, que atacó a Sukuna, pero el villano lo mató de manera fría. Sukuna. Qué estúpido, has perdido a una de tus sombras en algo tan patético, diría, burlándose de Izuku. Narrador. Pero Sukuna se callaría al ver cómo Izuku volvía a invocar a sus perros divinos, esta vez ambos. Sukuna. Pero, ¿cómo? Diría sorprendido, observando el perro divino que había destruido solo unos segundos antes. Izuku. Al parecer mi Kirk evolucionó. Ahora no puedo perder a mis sombras, incluso si son destruidas. Diría acariciando al perro que fue destruido hace solo unos momentos. Pero antes usaste este Kirk para traer a mi madre a la batalla. Sukuna. Tras mi batalla con Gojo, de alguna manera el poder de las 10 sombras se apegó a mi cuerpo, supongo que ese es el motivo por el cual tienes mis técnicas de corte. Izuku. Ya veo, pero ahora mueres. Diría, invocando 2 Mahoragas. Sukuna. Veo que me lo pondrás difícil. Izuku. Como te dije antes, este es tu fin. Diría, clonándose a sí mismo, con 2 Mahoragas y 2 Izukus atacando al mismo tiempo. Narrador, todos estaban sorprendidos por la repentina evolución del Kirk de Izuku, pero pronto comenzaron a animarlo. Kaminari. Vamos Izuku, tú puedes. Gritaría a su amigo. Hiro. Tú puedes, mi gorilla. Mina. Vamos, mi gorilla, derrótalo. Momo. Tú puedes, mi gorilla. Ojiro. Mi gorilla, vamos, acábalo. Mineta. Acaba con él, mi gorilla. Tsuyu. Tú puedes, Kero. Zero. Vamos, mi gorilla. Sato. Tú puedes con él. Lida. Tú puedes, Izuku. Shoji. Vamos, mi gorilla. Uraraka. Acaba con él, mi gorilla. Koda. Tú puedes, mi gorilla. Tokoyami. Vamos, mi gorilla, gana. Toru. Vamos, mi gorilla, tú puedes ganar esto. Katsumi. Vamos Izuku, hazlo por tu madre. Kamie. Venga, Inasa, mi gorilla. Kirishima. Vamos, Izubro. Dale una paliza a ese maldito. Shoka. Vamos, Izu, acaba con él. Narrador, con los gritos de la clase A y sus amigos, Izuku empezó a ganar terreno en la batalla, tanto que Sukuna empezaba a pensar que podía perder. Aizawa. Vamos, mi gorilla, gana esto por todos. Profesores de UA. Mi gorilla, gana. Endeavor. Vamos, mocoso, no toleraré una derrota. Narrador, tras los gritos de sus maestros, Izuku comenzó a sentir cómo su energía regresaba, y de repente se volvió más fuerte, haciendo que Sukuna retrocediera. Sukuna. ¿Cómo es posible? Tú no eres más que una copia de mí. Gritaría sin entender cómo le estaban superando. Izuku. Tienes razón, solo soy una copia, pero yo tengo algo que tú no, y esos son compañeros que me respaldan. Diría, haciendo que Mahoraga regresara y su clon desapareciera. Sukuna. Patrañas, los compañeros no sirven para nada, solo te hacen débil. Gritaría, histérico, lanzándose al combate. Izuku. Te demostraré que no es algo inútil. Diría, lanzándose al combate. Narrador, la pelea se volvió una pelea a puño limpio, sin técnicas, en la que Izuku tomó la delantera, dándole un derechazo a Sukuna para seguidamente soltar un puño que se convirtió en un destello negro. En uno de esos golpes, Izuku vio como si Inasa estuviera con él, golpeando a Sukuna. Izuku. Inasa. Diría, sonriendo. Acabemos con esto. Narrador, la pelea tomó un rumbo distinto, esta vez usaban sus técnicas para atacar, pero Izuku solo usaba las de Sukuna para demostrar que era una mejor versión de él. Eso fue hasta que Sukuna empezó a ganar debido a que tenía más experiencia con esas técnicas, después de todo, eran suyas. Fue entonces cuando Izuku decidió atacar con sus sombras. Izuku. Mahoraga.
diría, alzando sus manos hacia adelante para que Mahoraga apareciera y cortara a Sukuna. Sukuna. ¿Pero qué? Diría, al intentar cortar a Mahoraga, pero este no resultó herido ni lo más mínimo. ¿Cómo? Izuku. Llevo adaptando a Mahoraga desde que comenzó el combate, y antes de la muerte de Inasa. Sukuna. No, esto no puede estar pasando. Diría, haciendo una pose de manos. Expansión de dominio. Izuku. Expansión de dominio. Diría al mismo tiempo que Sukuna, provocando un choque de dominios por tercera vez. Narrador, en el choque de expansiones de dominios, Izuku y Sukuna empezaron a destruir todo a su alrededor con el fin de ganar la batalla, pero Izuku sería mejor, y acabaría dañando a Sukuna demasiado, ganando la batalla de dominios. Sukuna. Canasta hueca de mimbre. Diría, juntando sus manos y poniéndolas hacia adelante. Ahora tu golpe seguro no conectará. Diría, ahora luchando con solo 2 brazos. Izuku. Admito que esa técnica es buena, pero ¿cómo planeas ganarme usando solo 2 brazos? Diría, invocando varios Nue para que atacaran al rey. Sukuna. Eso no funciona. Diría, cortando a los Nue en 2. ¿Y ahora? Diría, para lanzar el corte que parte el mundo, dándole a Izuku, quien solo usó la amplificación de dominio para tratar de sobrevivir al golpe. Lo logró, regenerándose al instante, pero su dominio colapsó debido al daño sufrido. Sukuna. Ahora la pelea está pareja. Izuku. Sí, y como eso no me gusta, permíteme hacerla injusta de nuevo. Diría, invocando a todos sus Shikigami sin excepción. Sukuna. Yo contra toda la técnica de las 10 sombras, interesante. Diría, lanzándose a pelear. Izuku. Es tu fin. Diría, replicando la acción de Sukuna. Narrador, Izuku atacaría con un destello negro a Sukuna, haciendo que saliera volando, pero Mahoraga lo esperaba para darle un golpe tan fuerte como el de Izuku. Como respuesta, Sukuna intentó golpear a Izuku, pero una lengua de sapo lo sacó de ahí, fallando el ataque. Izuku aprovechó esto y mandó a Orochi, quien lo mandó al cielo. Allí, Nue empezaría a atacar a Sukuna en combinación con la serpiente hasta que Sukuna destruyó a la serpiente. Escapando de nuevo, Izuku, recién curado por Madoka, le lanzó un derechazo a la cara, deteniendo la escapatoria de Sukuna. El tigre empezó a golpearlo desde todos los ángulos gracias a su velocidad. Cuando Sukuna logró respirar un poco, el toro apareció a toda velocidad, golpeando a Sukuna, quien sintió como si todos sus huesos se rompieran. Sukuna se curó con la técnica inversa y fue directo a acabar con Izuku, pero unos conejos lo despistaron, dándole espacio para otro golpe de Izuku. Mahoraga cortó a Sukuna en ese momento. Izuku. Este es tu fin. Diría, cargando una flecha de fuego mientras Mahoraga y Agito levantaban un montón de polvo. Sukuna. Maldición, no me puedo mover, pensaría, sintiendo cómo su cuerpo no respondía debido a todas las heridas que tenía. Izuku. Hasta nunca. Diría, lanzando la flecha, acabando con Sukuna esta vez para siempre. Izuku. ¿Visteis, Inasa, mamá, gané a Sukuna? Diría, mirando al cielo, donde logró ver a Inasa levantando el pulgar y a su madre con una gran sonrisa. Izuku cerró los ojos, sonriendo también. Shoka. Pero sería sacada rápidamente de sus pensamientos por Shoka, quien corría hacia Izuku y, al llegar, lo abrazó con fuerza. Ganaste. Izuku. Así es, ahora mamá e Inasa podrán descansar en paz. Shoka. Asentiría con la cabeza. Izuku. Por cierto, ¿qué pasó con Toya? Shoka. Él está desmayado. Gracias a tus entrenamientos, puede ganar y salvarlo del lado oscuro. Izuku. Me alegro. Diría, dándole una sonrisa. Kirishima. Izubro, ya es hora de irnos. Diría, viéndolo desde lejos, junto con todos sus aliados. Izuku. Ya vamos. Diría, saltando con Shoka en sus brazos y aterrizando delante de ellos. Los héroes ganan. Gritaría, y todos celebraron su victoria, al igual que los civiles que lo veían desde una televisión. Civiles. Izuku, Izuku, Izuku. Gritaban el nombre de su héroe. Admit. Bien hecho, joven Midoriya, lo hiciste excelente. Diría, alzando el pulgar. Y vosotros, diría, mirando al resto de héroes. Hicisteis un buen trabajo. Logramos acabar con las mayores amenazas de toda la historia.
Endeavor. Todo fue gracias al chico. Si no fuera por él, seguiría siendo el mismo, y tal vez no sería tan fuerte. Aizawa. Cuando lo vi, supe que llegaría lejos. Nezu. Era su destino volverse el más fuerte. Admit. Sí, eso mismo sentí cuando empecé a entrenarlo hace ya más de un año. Diría, recordando cómo fue uno de los primeros en pensar que Izuku podía lograrlo. Con Izuku. Siento no haber podido ayudar a Inasa, es mi culpa por no actuar más rápido. Le diría a los alumnos de Shiketsu. Cambie. No te preocupes, sea donde sea que esté, está orgulloso de cómo la persona que consideraba un hermano acabó con el más fuerte de la historia. Shoka. Eso es, él está mirándonos desde arriba. Izuku. Tenéis razón. Me volveré el número 1 y el más fuerte, por él. Diría, mientras recordaba cómo siempre decía que era el más fuerte. Narrador, todos volvieron a UA, y Japón empezó a resurgir poco a poco. Izuku acabó por volverse el número 1 de los héroes, y la número 2 sería Shoka, siguiendo los pasos de su padre, pero sin tener una obsesión por ser el número 1. Izuku. Sí que hemos pasado por cosas. Diría, mirando al cielo. Shoka. Ni que lo digas, hemos pasado por un sinfín de cosas por culpa de Afo. Izuku. Pero ya está todo resuelto, y todo está en paz. Diría, besando a Shoka. Shoka. Espero que dure por mucho más tiempo. Diría, para besar a Izuku. Narrador, así es como la historia de un pequeño pelinegro que soñaba con ser un héroe termina en lo más alto del ranking de héroes en el planeta, convirtiéndose en el nuevo más fuerte de la historia. Su nombre es Izuku Midoriya, hijo de Inko Midoriya y Toji Fushiguro.